Buenas tardes. Con nosotros hoy en este Dijous a la C tenemos a los compañeros de la Terlite, concretamente al Joan María Freixas y la Sofía Boroni, que nos explicarán sus sistemas de refuerzo de forjado y de otras estructuras. Le paso la palabra a Joan María. Endavant, Joan María. Perfecto, Marcel, gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Dame un segundo. ¿Veis mi presentación, verdad? Sí, Perfecto. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias a la CE por ofrecernos este espacio, gracias a todos los asistentes. Bueno, como comentaba Marcel, vamos a hablar hoy sobre refuerzo de forjados y otros elementos estructurales, tanto verticales como horizontales, con algunos elementos compuestos. Yo empezaré hablando de la parte de refuerzo de forjados. Antes que nada, para los que no conozcáis a la Terlite es una empresa italiana que ofrece soluciones para la construcción desde hace más de 60 años. Empezó en el mundo de la arcilla expandida y ha ido evolucionando, pues, digamos, primero con los premezclados y hoy en día también pues, muy enfocada en refuerzos estructurales. ¿De acuerdo? Son algunas de las empresas o líneas dentro del grupo, aunque hoy nos vamos a centrar solamente en una parte de ello. Entonces, empezaré, como decía, hablando de refuerzo de forjados y digamos que la primera pregunta es ¿por qué consolidar un forjado? ¿No? Pues, en primer lugar, nos permite aumentar la capacidad de carga. En segundo lugar, conseguir un forjado más rígido, ¿no? Con una deformación más reducida. Por supuesto, teniendo una deformación más reducida, pues reducimos el riesgo de grietas en los recubrimientos, bueno, todos los elementos, digamos que ocasionadas por esas flechas, por esas deformaciones. Y una cosa que es fundamental, ¿no? Una mayor flexibilidad de uso. Muchas veces estos refuerzos de forjados surgen de un cambio de uso y de la necesidad de adaptar el proyecto existente a unas nuevas sobrecargas, ¿no? O porque hay una modificación sustancial en el proyecto y tenemos que adaptarnos a la normativa actual. Y finalmente, pues lo que creo que es más importante, ¿no? Contribuir a una mejor seguridad de nuestros edificios. Entonces, bueno, el primer paso, ¿no? Antes de empezar a reforzar o consolidar un forjado es, bueno, conocer cómo está esa estructura, ¿no? En primer caso, ver si hay daños en la estructura existente de cualquier tipo, originados por un tema de cargas, por una falta de mantenimiento, ver si ha habido un deterioro en las uniones de las vigas o las viguetas pues con la mampostería o con otros elementos, ¿no? O si hay grietas pues debidas a la contracción de la madera, etcétera, ¿no? Ver también qué tipo de elementos nos encontramos. A veces nos encontramos elementos que no son estándar, que son recuperados de usos previos, como pueden ser, ¿no? Vías de tren o elementos que se han soldado in situ un poco de aquella manera. Ver, obviamente, si hay algún deterioro en las zonas de unión o en toda la zona de las vigas, o incluso si hay deterioros no tanto en las vigas o las viguetas principales, sino los elementos secundarios, ¿no? Bien sean revoltones, rasillones, entablados de madera, etcétera, ¿no? Que por el paso del tiempo, de la humedad y demás, pues puede haberse generado un cierto deterioro. Importante, obviamente, conocer la geometría de los elementos y analizar, pues, tanto la geometría como la resistencia de esos elementos, especialmente las armaduras. Pues si podemos hacer estudios, pues fantástico, y si no, pues bueno, haciendo un poco de análisis, ¿no? A partir de la información de la época en la que se construyó el edificio, bueno, hacer ciertas suposiciones de qué tipo de armado nos podemos encontrar, de qué clase de hormigón nos podemos encontrar, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues también ver el estado en el que se encuentra la cara inferior
del forjado, muchas veces, ¿no? Pues por falta de mantenimiento nos encontramos con patologías bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reforzamos ese forjado? Pues principalmente generando una sección mixta que obviamente estará compuesta de una vigueta. Estoy pensando ahora en forjados unidireccionales, pero una vigueta que puede ser bien de madera, bien de hormigón o bien de acero, una conexión que conectará obviamente esa parte, esa capa nueva de compresión con la vigueta existente, y esa losa, digamos, colaborante que tendrá, pues obviamente, dentro un mallazo en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre esa sección compuesta, pues bueno, tendremos todas las capas superiores, pues de recrecidos, de acabados, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el sistema, ¿no? Porque para nosotros este refuerzo de fuerza que ofrecemos es un sistema completo, se basa en 3 fundamentos, ¿vale? Que son la ligereza, la resistencia y la conexión. En primer lugar, si hablamos de ligereza, bueno, el inicio de todo está, o para nosotros la base de esa ligereza está en la arcilla expandida. O sea, la Terlite hace 60 años empieza como fabricante de arcilla expandida, que la arcilla expandida supongo que todos la conocéis, ¿no? Tiene una estructura interna que es porosa y un caparazón exterior que es rígido y que es resistente, y que por tanto nos aporta esa ligereza. Además, es incombustible, por tanto, también nos ahorramos problemas en caso de incendio. Es muy resistente por ese efecto, digamos, clinkerizado a la hora de expandirse en el horno. Es obviamente muy ligera por el hecho de que se expande, ¿no? a la hora de calentarse, como si fuera una palomita. Y finalmente, pues obviamente es aislante también térmico, ¿no? Principalmente. Por tanto, bueno, pues al final los hormigones ligeros estructurales que nosotros producimos, pues se obtienen básicamente sustituyendo parte del árido natural, que normalmente es un elemento pétreo, pesado, por la arcilla expandida, que es más ligero y es también de origen mineral, pero artificial. La arcilla expandida es uno de los áridos que están recogidos dentro de la norma UNI 13055, uno de estos áridos que se pueden utilizar como árido para hormigones estructurales. Obviamente hay otros elementos que son más ligeros, pero que no podrían utilizarse para un hormigón estructural. Por lo tanto, pues bueno, la arcilla expandida al final nos ofrece tanto esta ligereza como esta resistencia, y que dependerá un poco en función del mix en la mezcla para obtener un hormigón más o menos ligero y más o menos resistente. La importancia, ¿no? También de reforzar el forjado sin en la imagen de la derecha vemos un caso comparativo donde podríamos hacer un refuerzo estructural con un hormigón convencional con una densidad de 2.500 kilos metro cúbico. Pongamos un ejemplo de un edificio de 4 plantas con 300 metros cuadrados por planta, ¿no? Pues si hacemos una losa colaborante con un hormigón convencional, estamos añadiendo 125 kilos por metro cuadrado, ¿no? Si esa misma actuación la hacemos con un hormigón ligero estructural, con una densidad de 1.400 kilos metro cúbico, con el mismo espesor, al final tendríamos un peso añadido de 70 kilos por metro cuadrado, es decir, un 40% menos de peso. Esto, si lo llevamos a la totalidad del edificio, son 84 toneladas menos, o lo que es lo mismo, el peso de 19 furgonetas cargadas hasta arriba en las 4 plantas, ¿no? Esto, bueno, puede ser un problema importante, especialmente en la cimentación, que nunca se planteó, digamos, para absorber ese peso añadido, ¿no? Con lo cual, esa ligereza, al final, las principales ventajas es, obviamente, un menor riesgo de asentamiento y grietas, un mayor ahorro económico por no tener que reforzar tanto muros como pilares como la cimentación. Y yo creo que también algo muy importante, que es mucha más libertad de uso. Si ese sobrepeso, en lugar de meterlo como peso propio, lo ponemos como sobrecarga de uso, pues el edificio es mucho más flexible de cara a futuro, ¿no?
además de que, bueno, es un edificio más seguro en caso de sismo, que, bueno, es una cosa que también vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? El otro pilar importante es la resistencia, ¿no? Todos nuestros hormigones están dentro de lo que la clasificación, ¿no?, de hormigones ligeros estructurales entre 1.400 y 2.000 kilos por metro cúbico. Por encima tendríamos un hormigón convencional, por debajo tendríamos bien un hormigón celular o un hormigón que no se podría considerar para uso estructural, ¿no? Y principalmente trabajamos con 3 hormigones ligeros estructurales, la Thermix Beton 1400, el 1600 y el 1800. El número, como podéis imaginaros, hace referencia a la densidad, que son 1.400 kilos metro cúbico, 1.600 o 1.800 respectivamente, y tiene una resistencia de 25, 35 o 45 megapascales. Generalmente el más utilizado es el 1.400, que es el más ligero y tiene una resistencia suficiente para la mayoría de los casos. Normalmente utilizamos el 1600 cuando necesitamos algo más de resistencia o especialmente para elementos de hormigón que van a quedar vistos por un tema de clases de exposición, y el 1800, que ya tiene una resistencia muy alta, pues para algunos casos un poco más puntuales, ¿no? Y finalmente el último pilar fundamental, que es la conexión, ¿no? Vemos aquí un esquema comparativo, ¿no?, de la diferencia entre un forjado sin reforzar, un forjado reforzado pero sin conectar y un forjado pues reforzado y conectado, ¿no? Si hacemos un estudio comparativo, un caso práctico, si tenemos un forjado de madera con unas luces de 4,5 metros, una sección de viguetas de 10 por 18 y un entreeje de 60, bueno, podemos ver un poco con una capacidad de 90 kilos metro cuadrado, pues bueno, vemos un poco el diagrama de los esfuerzos. Si a eso le añadimos, ¿no?, esa capa de compresión, bueno, vemos el diagrama de los esfuerzos, algo mejora, pero podemos aumentar la carga un 10%. Sin embargo, si estas dos capas, digamos, las conectamos mecánicamente, pues conseguimos aumentar un 230% esa capacidad portante, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, podemos decir que las 3 principales ventajas es, en primer lugar, que evitamos el deslizamiento diferencial entre el forjado existente y esta nueva losa, mejoramos, por supuesto, las deformaciones de este forjado y, por supuesto, pues podemos soportar mucha mayor carga que la que podíamos soportar antes de la intervención. Entonces, bueno, este sistema, que es un sistema completo, ¿de qué se compone? Como decíamos, en primer lugar, de este hormigón ligero, este hormigón con árido ligero. En segundo lugar, las conexiones específicas, que pueden ser bien mecánicas o bien química. Y en tercer lugar, el mallazo, que puede ser un mallazo, digamos, convencional o podría ser también un mallazo de material compuesto que explicaremos también un poquito más adelante. Estos hormigones son ligeros, pero digamos que prácticamente funcionan como cualquier otro hormigón. Es bombeable, simplemente con una máquina, con una bomba de semiseco, pero adquieren su resistencia a los 28 días, fraguan como un hormigón convencional. Hay que mantener pues las mismas precauciones que cualquier otro hormigón, ¿no? Entonces, yo creo que la clave de todo, ¿no?, está en las conexiones. ¿Qué tipo de forjados nos podemos encontrar? Pues en primer lugar, en forjados de madera podemos tener forjados solamente con viguetas y encima un entablado de madera, una rasilla o bovedillas o, bueno, revoltones cerámicos, o podemos encontrarnos también casos en los que tenemos una serie de vigas principales y unas viguetas secundarias con, pues, lo mismo, ¿no?, un entablado, una rasilla, revoltones cerámicos, lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué tipo de conectores podemos utilizar en estos casos, ¿no? Cuando tenemos solamente viguetas secundarias, tenemos, podríamos decir, este conector en forma de prisma con 3 longitudes de tornillo en función, pues, de las dimensiones de la vigueta y de los esfuerzos a los que se va a someter este conector, pero el prisma en sí podríamos decir que es igual, ¿de acuerdo? Este conector se coloca, digamos, que sobre el forjado existente, bien sea
sobre el entablado, bien sobre la vigueta directamente, y estos tornillos siempre van atornillados a 45 grados, ¿vale? Que es la forma en la que funcionan mejor. Estos conectores, además, pueden colocarse en dos posiciones, ¿no? En la posición, digamos, horizontal o con el lado largo apoyado sobre el lado largo, cuando tenemos, por ejemplo, una capa de compresión de 5 o 6 centímetros, más o menos, 7 centímetros, y si nos vamos a 7, 8, 10 centímetros, lo podemos colocar en la posición vertical, con el tornillo igualmente a 45 grados, y, pues bueno, nos permite generar también esa palanca, ¿no? Esos conectores, como digo, siempre se conectan a 45 grados, que es la manera en la que el tornillo trabaja solamente a tracción y, por tanto, no daña la madera, no pivota como en otros tornillos que a veces vemos atornillados directamente sobre el forjado, sino que, y además, pues digamos que esta pared nos permite que haya mucha más superficie de contacto entre el hormigón y el conector, de manera que transmitimos los esfuerzos de manera mucho más distribuida. Como decía, se puede colocar en horizontal o en vertical. ¿Y cómo sería la puesta en obra? En primer lugar, en los forjados de madera proponemos siempre colocar esta membrana que llamamos centro histórico, que es una membrana impermeable y transpirable al vapor, de forma que protegemos la madera de la humedad del propio hormigón, y por otro lado también evitamos que la madera absorba el agua de ese hormigón cuando está fraguando, ¿de acuerdo? Sobre esta membrana transpirable colocamos directamente los conectores atornillados, bien sea en horizontal, bien sea en vertical, y como veis a la derecha, una cosa que me parece interesante recalcar es que los conectores, como sabéis, el cortante está situado o es mayor en los extremos, por tanto, la forma más eficiente de distribuir los conectores es concentrarlos más en los extremos, pueden estar más separados en los cuartos centrales de la vigueta, y con una cierta separación en los extremos para poderlo atornillar. Importante también recalcar que los conectores deben estar siempre mirando hacia el centro de la vigueta, de forma que están, podemos decir, pegados. Y, bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos tanto espesor? Cuando tenemos 2, 3 centímetros, 4, bueno, pues hay una solución también con un mini conector, que en este caso sí que el tornillo va colocado en vertical, y de la misma forma se puede colocar directamente sobre el entablado o, pues obviamente, también sobre las viguetas, sobre la rasilla, si es el caso. Este conector nos aporta dos ventajas. Uno es que nos permite usarlo cuando tenemos viguetas muy, muy estrechas, a partir de 5 o 6 centímetros de ancho, y además nos permite trabajar a partir de 2 centímetros de espesor, porque este conector tiene 18 milímetros de altura, ¿vale? La puesta en obra es la misma que en el resto de conectores. Aplicaríamos la membrana, conector, y colocaríamos el mallazo y posteriormente hormigonaríamos. Cuando tenemos vigas principales, pues bueno, tenemos este conector especial que va colocado en la cara superior de la viga principal y tiene dos alturas en función un poco de la geometría que tenga la estructura. El funcionamiento es el mismo y, por tanto, queda en una posición más abajo y quedará enrasada a la hora de hormigonar, ¿vale? Lo que haríamos sería retirar el entablado, colocar el encofrado en estas vigas principales, colocar la membrana, los conectores en las viguetas y hormigonar, ¿vale? O sea, en resumen, tenemos a partir de 5 centímetros la solución, podríamos decir, más convencional, con el conector prismático y los conectores para las vigas principales. En bajo espesor, a partir de 2 centímetros en microhormigón o a partir de 4 centímetros en hormigón ligero estructural, el mini conector, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos forjados con viguetas metálicas? Bien sean viguetas metálicas, perfiles IPN o de cualquier otro tipo, incluso antiguas vías de tren, con bovedillas cerámicas, revoltones, etcétera. Pues hay la solución del mismo conector pero atornillada. Hay una solución también donde podemos soldar directamente el conector a la vigueta, o, en último caso, un conector que puede ir pegado con una resina epoxi bicomponente sobre la cara superior de la vigueta.
En el caso del atornillado, el concepto es muy similar al caso de madera, simplemente el tornillo obviamente va en vertical y como veis en la imagen de la derecha, los conectores van alternados, digamos, a tres bolillos sobre las alas de la vigueta. Esto es por dos motivos. Uno, obviamente no podemos perforar sobre el alma de la vigueta y por otro lado los vamos alternando para no generar un momento sobre la vigueta, ¿vale? Una vez colocados los conectores según la distancia que está prescrita en proyecto, pues colocaríamos el mallazo, hormigonaríamos como en cualquier otro caso. Puede también soldarse sobre la vigueta, simplemente tenemos que limpiar la vigueta con un cepillado mecánico, asegurarse que está bien limpio y soldar. En este caso también se puede colocar también en posición vertical si tenemos una capa de compresión con mayor espesor. La puesta en obra es la misma, colocar el mallazo y verter el hormigón. Y en el caso del pegado, pues sería bastante similar. Primero tenemos que limpiar todo el óxido, grasa, pintura que puede haber en las viguetas y mezclamos el bicomponente, lo aplicamos con una espátula sobre el conector y lo pegamos. La forma de saber si hay suficiente resina sería, pues obviamente, o adhesivo, debería salir un poco por estos dos agujeros. Si no sale, pues no hemos puesto suficiente adhesivo. Si sale de más, estamos desperdiciando adhesivo. Y lo mismo, hay una solución para bajo espesor a partir de 2 centímetros. En este caso sería el mismo conector que hemos visto en la madera, pero en este caso siempre va soldado, ¿vale? Va soldado sobre estos lados. Digamos que las alas van en el sentido de la vigueta. La puesta en obra es la misma. Limpiar la viga mecánicamente, soldar el conector y verter el hormigón con mallazo si es que lo hay o con un micro hormigón. Un poco el resumen sería este. Y forjados de hormigón. Aquí podemos encontrarnos losas de hormigón, forjados unidireccionales con viguetas de obra y bovedillas, con viguetas pretensadas y revoltones o bovedillas, o bien forjados cerámicos que también son bastante delicados, ¿no? Pues hay una solución para cada caso. Bien, una solución mecánica con el mismo conector en forma de prisma con un tornillo obviamente específico para hormigón, o una solución química, que es un adhesivo bicomponente para uniones estructurales, que es el único que está certificado para trabajar en estos refuerzos de forjados. ¿Por qué digo que es el único? Pues porque es el único que se ha ensayado para trabajar a cortante, donde tenemos una resistencia a cortante, a deslizamiento de la capa de hormigón existente, hormigón viejo, con este hormigón fresco y, por tanto, podemos calcular cuál es esta resistencia y calcularla como si fuera un conector mecánico. ¿De acuerdo? La puesta en obra del mecánico es muy sencilla a las anteriores que hemos visto. Se marcan los conectores según el proyecto, se taladra con una broca de 10 milímetros y se limpia el residuo de hormigón y posteriormente se atornilla el conector. ¿De acuerdo? Luego se coloca el mallazo, se hormigona y ya está. Lo mismo con el mini conector, ¿vale? Es el mismo conector que en madera, pero en este caso pues con un tornillo específico. Y por otro lado tenemos el conector químico, que como decía es un sistema de unión estructural entre el hormigón existente y esta nueva losa colaborante, y una de las principales ventajas es que este cortante se transfiere de manera repartida entre toda la superficie de contacto, a diferencia de los conectores mecánicos que se reparte de manera, digamos, puntual. Principales ventajas, pues en primer lugar, que es una actuación con una mínima afectación sobre el forjado existente, y esto es especialmente adecuado en forjados, por ejemplo, cerámicos, donde no podemos atornillar nada, o cuando tenemos viguetas pretensadas donde no deberíamos afectar el armado, y además que, claro, es mucho más sencillo y rápido de aplicar. ¿Cómo se pone en obra? Pues obviamente hay que limpiar la superficie, tiene que estar bien aspirada. Se coloca bien con un rodillo o bien, como es más habitual, con una tolva difusora, con una pistola airless. Se aplica el conector fresco, que además se puede proyectar directamente
sobre el mallazo ya colocado y posteriormente se hormigona. Tenemos un tiempo, obviamente, una ventana entre 1 hora y 3 horas en función de la temperatura ambiente eh, para aplicar la nueva capa de compresión. Aquí vemos un poco cómo se mezcla, digamos, el conector químico. Se mezcla en primer lugar el componente A y el componente B. Se mezcla bien y, como veis, ya está colocado el mallazo. En este caso es un mallazo de fibra de vidrio. Aquí, si lo vamos a proyectar, le añadimos también una parte de disolvente para hacerlo más trabajable y posteriormente se proyecta directamente con esta tolva que la Terlite también puede proporcionar esta pistola. Sobre el conector fresco se vierte el hormigón, que es un hormigón, ya veis, ligero estructural, pero el acabado es como el de un hormigón convencional y listo. Entonces, bueno, en resumen, tenemos a partir de 5 centímetros el conector mecánico y el mini conector para a partir de 2 centímetros. Bueno, el conector químico sirve en los dos casos. Bueno, ¿qué pasa si no cumple este refuerzo de forjado? Porque tenemos problemas a cortante, ¿no? Porque, por ejemplo, en un forjado cerámico pues hay muy poca alma de esa vigueta, tenemos que hay muy poca sección. Bueno, siempre podemos hacer nuevos nervios de hormigón armado con el armado que necesitemos en cada caso. Y hay dos formas de hacerlo. Una sería sustituir algunas de las bovedillas, ¿no? Por esas nuevas viguetas, digamos, en el mismo espesor del forjado, o bien otra opción sería hacerlo encima del forjado existente, colocando, digamos, unos paneles de XPS sobre el forjado existente, colocando el refuerzo de estas nuevas viguetas, proyectando el conector químico y vertiendo el hormigón ligero estructural, ¿vale? Obviamente con un mayor espesor que si lo hacemos en el mismo forjado. Finalmente, una solución complementaria al refuerzo forjado es la conexión entre el forjado y la mampostería, ¿de acuerdo? Principalmente un conector perimetral para generar un diafragma rígido que conecte este nuevo forjado reforzado con la mampostería existente. Podríamos decir, un zuncho perimetral, es un sistema de zuncho perimetral, pero industrializado. En lugar de ir agujereando y colocando barras sobre el muro, o bien ranurando todo el muro perimetral, que todos sabemos que es lo que no se debería hacer, pues tenemos esta serie de conectores en forma de prisma que ya tienen el agujero y la guía para hacer, digamos, la perforación a 45 grados sobre el muro, sobre el que colocaríamos el bulón con el taco químico y podríamos hacer ese refuerzo, en este caso, con capas de compresión a partir de 6 centímetros. Cuando no tenemos tanto espesor, tenemos un mini conector, un poquito más pequeño, que el principio es el mismo. Simplemente podemos hacerlo a partir de 3 centímetros y también este elemento, pues bueno, se coloca de la misma forma, ¿vale? Lo que haríamos sería perforar la mampostería a 45 grados, limpiarla, inyectar el taco químico en el orificio limpio, colocar el bulón, la barra a la longitud necesaria y atornillarlo. Además, estos conectores, como veis, ya tienen la separación o el paso para colocar el armado de ese zuncho perimetral y para apoyar también el mallazo. Lo mismo en el mini conector, que le damos la vuelta y tiene la guía para poder hacer el agujero a 45 grados y posteriormente pues unirlo a la mampostería y colocar también el zuncho y el mallazo. Y como resumen, al final podríamos decir que tenemos una solución para cada forjado. Lo dejo como tabla resumen, pero que sepáis, ¿no? Que al final para cada espesor, ¿no? Tanto en microhormigón como en un hormigón ligero estructural más convencional, tanto si es un forjado de madera, de acero o de hormigón, tenemos una solución tanto para el refuerzo de forjado como para la conexión perimetral. Y finalmente, como decía, ¿no? El mallazo compuesto.
Bueno, ¿por qué utilizar un mallazo compuesto? Simplemente, para ir muy rápido, las principales ventajas son la ligereza, a mismo dimensión, 40 metros cuadrados, lo podemos servir en un solo rollo de 50 centímetros de diámetro y 2 metros de largo, que pesa 22 kilos y puede subir una persona por las escaleras, es decir, cuando hay un acceso limitado a la obra es muy útil y además pues no se oxida. Por tanto, pues nos ahorramos problemas de exposición a la intemperie y demás. Aquí veis algún ejemplo de cómo podemos, bueno, cómo llega el mallazo a la obra. Se hicieron distintas pruebas para estudiar un poco el comportamiento de este mallazo en fibra de vidrio, que es, podríamos decir, equivalente a un mallazo convencional 5, 15, 15, 6, 20, 20. No voy a entrar en detalle de las pruebas, pero la verdad es que no hay ninguna diferencia entre un mallazo de acero y un mallazo en fibra de vidrio. Obviamente, ya veis la reducción de las fisuras sin el mallazo o con el mallazo. Y finalmente, para acabar, algunas referencias recientes, algunos proyectos, por ejemplo, en Nuevos Ministerios, un proyecto muy, muy grande en Madrid, como todos conoceréis, donde hicimos un refuerzo forjado con viguetas metálicas, como veis, con los conectores soldados sobre las viguetas metálicas, el mallazo, en este caso el mallazo de acero convencional, y un hormigón, en este caso la Thermix Beton 1400, que tiene 25 megapascales de resistencia y una densidad de 1400 kilos metro cúbico. Por ejemplo, en refuerzo de forjado de madera, pues un edificio residencial en Valencia, donde se reforzó ese forjado, como habéis visto antes también en esta imagen, ¿no? Con conectores mecánicos, obviamente atornillados sobre las viguetas secundarias, colocamos el mallazo en fibra de vidrio y posteriormente se hormigonó. Y algún otro ejemplo, por ejemplo, de cambio de uso, ¿no? Consolidación de unos forjados también de madera que estaban en un estado, no en el mejor estado, podríamos decir, es un edificio que era anteriormente de uso residencial, que se convirtió en hotel, un hotel de lujo en el centro de Málaga, donde veis, ¿no?, las viguetas y el entablado que, bueno, no estaban en el mejor estado y se reforzó pues con los conectores mecánicos y además se conectó también con la mampostería. Y finalmente un caso de consolidación con conector químico, en este caso es el nuevo Museo de la Guardia Civil en Madrid, un edificio, bueno, que también cambia de uso. En este caso eran bastantes metros, debían hacerlo bastante rápido y se hizo con conector químico. Aquí veis cómo están vertiendo la resina epoxi sobre la tolva para posteriormente proyectarlo y aquí vemos ya el forjado terminado. En este caso es el Thermix Beton 1800, es el que tiene más resistencia. Es un edificio para la Guardia Civil y digamos que ellos van a bunkerizarse, ¿no? O sea, a la máxima resistencia posible. Así que nada, hemos visto algunos ejemplos y le cedo la palabra a Sofía Boroni para que nos cuente un poquito otro tipo de refuerzos. Muchas gracias, Joan. Yo creo de haber compartido bien y como estoy con el audio encendido, perfecto. Eh, y como Joan nos has hablado un poco de la parte de refuerzo de forjados, yo voy a enfocarme un poco más en la gama de Rure Gold de la Terlite, que es la gama que se ocupa de refuerzos estructurales con material compuestos, tanto para estructuras verticales como para estructuras horizontales. Empezamos con un poco de teoría de repaso, que es un sistema compuesto, un material compuesto. Es un material que tiene dos partes, dos fases. La primera es una matriz
y la segunda es una fibra, la parte de resistencia la da la fibra, la parte de la matriz tiene la tarea de transmitir las tensiones entre el soporte y la fibra. Las dos hacen el material compuestos. Tenemos varios materiales compuestos que las características dependen de las propiedades de los componentes del material, de la geometría del refuerzo, de la geometría de la fibra también y de la distribución de la fibra en la matriz que podemos tener. Algunos ejemplos de materiales compuestos son los FRPs, que yo creo que son bastante conocidos en España, los FRCM, los FRC y el CRM. Todos estos productos son en la gama de Ruregold de la Terlite. Hoy vamos a enfocarnos en los refuerzos con matriz de cemento, en particular los FRCM, el CRM y el FRCM, el FRC. Empezamos un poco con las diferencias que tiene un FRCM de un FRP. Tiene la misma relación resistencia-peso, es decir, que es un material bastante prestacional, bastante resistente, con poco peso porque es aplicable en bastante bajos espesores, aproximadamente 1 centímetro. Pero tiene las ventajas que es resistente a las altas temperaturas porque no está puesto con resinas, es permeable al vapor y aplicable sobre soporte húmedos porque el mortero que utilizamos, que vamos a utilizar, es compatible perfectamente con el soporte donde vamos a ponerlo. Es muy fácil de instalar. Yo he intentado y es bastante fácil porque es un mortero. El obrero es necesario solo que puede aplicar correctamente un mortero y ya está. Tiene una muy buena compatibilidad con hormigón y mampostería porque el mortero está estudiado para su uso específico en los dos. Y claramente todas estas características crean un material que es duradero y seguro. Como contras, claramente no tenemos solo ventajas. La fibra, especialmente de PVO, que es una fibra similar al Kevlar, es bastante costosa. Tiene una menor área equivalente en comparación con el FRP porque el mortero tiene un árido más largo y necesitamos que el mortero permea en la fibra y necesita un soporte continuamente húmedo porque si no tenemos el riesgo que el soporte absorba el agua de la mezcla del mortero. Como hemos dicho, es un sistema, es un producto, un refuerzo que se puede aplicar tanto en hormigón como en mampostería. Empezamos un poco con las aplicaciones de hormigón, que son bastante similares a las de los FRP. En particular, en este caso tenemos mallas, como hemos dicho, de PVO, que es una fibra que es más resistente que el carbono y más dúctil que el carbono, eso es porque la hemos elegida para la aplicación de hormigón, con el mortero específico para hormigón que está estudiado para tener una conexión química con la malla de PVO. Eso nos garantiza dos conexiones. La primera que es el arranque que tiene el mortero con el soporte. La segunda es la conexión química que tiene la malla de PVO con el mortero de PVO. Como hemos dicho, algunas aplicaciones, el sistema se puede aplicar para reforzar a flexión y compresión los pilares o a cortante, como tanto en las vigas, dependiendo de la dirección de la fibra. Si tenemos que reforzar a flexión la viga, tenemos que poner la fibra paralelamente a las armaduras que resisten a flexión, a tracción. Tanto como a cortante tenemos que poner la fibra en la misma dirección que los estribos. Aquí vemos un ejemplo. Claramente, con una dirección diferente podemos hacer un refuerzo acortante del nudo de mampostería, de hormigón.
Esto es muy típico en casos donde tenemos un riesgo sísmico, porque el nudo es la parte más débil de la estructura. Y al final podemos hacer refuerzos a flexión también en forjados donde no podemos hacer un refuerzo por la cara superior. Por ejemplo, en este caso, un forjado monodireccional con bovedillas o una losa bidireccional de hormigón poniendo un retículo de fibras de refuerzo. Hemos hablado de hormigón, voy a hablar un poco también de mampostería. En este caso tenemos tres fibras, una de PVO, una de aramida y la otra de carbono, dependiendo de la tipología de mampostería, de la resistencia que necesitamos, y un mortero que es a base cal, estudiado específicamente para la aplicación sobre mampostería portante. Aquí, por ejemplo, tenemos una explicación de lo que puede ser un refuerzo en FRCM de la mampostería. A la izquierda, un refuerzo difundido hecho con una malla bidireccional. En el centro, un refuerzo a retículo con una malla monodireccional. Y a la derecha, un refuerzo antivuelco del muro de mampostería portante con una malla monodireccional. Finalmente, hablando de mampostería, tenemos mampostería portante de muros y también tenemos bóvedas de mampostería. También en estos casos, aquí vemos dos ejemplos, podemos hacer un refuerzo específico de una bóveda en mampostería portante. Terminando un poco la parte de los FRCM, nos empezamos a hablar un poco de hormigones reforzado con fibras. El compañero Joan María ha un poco empezado a hablaros de cómo se puede utilizar en horizontal en forjados. Hablamos pero de lo que es en realidad un hormigón reforzado con fibras. El hormigón es la matriz del material compuesto. En este caso, la fibra es una fibra difundida en la mezcla del hormigón, en este caso específico de acero, que ofrecen a la mezcla una resistencia residual a tracción. Que entiendo que para resistencia residual, entiendo que cuando nosotros vamos a hacer una prueba de flexión del hormigón, cuando se va a abrir las grietas, las fibras empiezan a trabajar a tracción para cerrar las grietas. Esto da una resistencia a tracción, appunto, residual a la mezcla del hormigón. El hormigón de la gama Ruregold se llama Microgold Steel. Es un hormigón de altísimas prestaciones porque es certificado por una resistencia a compresión superior a 110 megapascal. Tiene la resistencia a tracción residua de más que 3 megapascal y una consistencia específicamente superfluida y autocompactante que puede ser utilizada tanto para aplicaciones en horizontal sobre forjados como en recrecidos de estructuras de hormigón. Aquí vemos algunos ejemplos, un ejemplo de recrecido de viga, donde está la ventaja de utilizar un microhormigón. Claro, cuando tenemos, siendo un hormigón a altísimas prestaciones, cuando tenemos un espesor bastante bajo, podemos utilizarlo a partir de 2 centímetros hasta 5 centímetros. Y también podemos no poner armadura añadida porque las fibras ya trabajan en parte a tracción, resistiendo a las acciones de tracción del elemento. También aquí vemos una intervención sobre pilares. Aquí un ejemplo práctico de puesta en obra del producto. Finalmente, la puesta en obra en forjados, tanto con el mini conector que nos ha presentado Joan María, tanto como con el conector químico. En algunos casos, cuando el forjado tiene una rugosidad de 5 milímetros, más menos 2 milímetros y medio, podemos evaluar de utilizarlo sin conexión porque tiene arranque mecánico. Aquí una foto.
Vemos un poco la mezcla, que es un poco la parte interesante de este tipo de producto. Siendo un producto de altísima resistencia, necesita un poco más de tiempo para la mezcla porque tiene una grande cantidad de hormigón y una grande cantidad de aditivos químicos para alcanzar a la resistencia de 110 megapascal. Luego de 10, más o menos 10 minutos vamos a alcanzar la consistencia que vemos en el vídeo de la derecha, casi como miel. No es como agua porque las fibras lo transforman en un poco más fluido que perfectamente líquido. Hablando un poco del refuerzo de mampostería, hemos hablado de un refuerzo en FRCM. Algunas veces podemos utilizar también un refuerzo de revoque armado. ¿Qué es un revoque armado? Es básicamente la creación de dos capas de mortero en un muro de mampostería armadas con mallazos que pueden ser metálicos o de otros materiales y conectadas con barras en la mampostería. En este caso, los componentes es un mallazo, el mortero que se puede también proyectar y los conectores. Utilizar un mallazo metálico tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, la oxidación del mallazo, el espesor bastante alto de aplicación entre 5 y 7 centímetros por la superposición de la malla y el aumento de peso. Y como hemos dicho en la primera parte, el mallazo es pesado y es muy difícil de manejar en obra, y para hacer las esquinas tiene que ser plegado en obra y puesto en obra. Es bastante difícil. Eso es porque hemos elegido de proponer como sistema un sistema con mallazo en fibra de vidrio que tiene este mallazo, algunos enlucidos estructurales para cada tipo de mampostería y los conectores en seco o en resina. Vamos a ver un poco los componentes del sistema. A la izquierda los tres mallazos que tenemos a partir de un gramaje de 400 hasta 1000 gramos. Eso porque cada tipo de mampostería tiene su resistencia, cada tipo de mampostería necesita un tipo de refuerzo. Podemos elegir el mallazo que nos interesa más. Los revoques, en particular tenemos un revoque base cemento, un revoque base cal y un revoque a altas prestaciones para mamposterías de alta resistencia. Y en los accesorios tenemos los conectores, un conector helicoidal en seco, un conector en fibra de vidrio con su taco químico, una esquina ya preformada y el panuelo para distribuir los esfuerzos del conector sobre el mallazo. Desarrollando productos, hemos intentado y hemos desarrollado un revoque armado sin mallazo. ¿Cómo vamos a hacer esta tipología de refuerzo? Hemos puesto fibras de refuerzo en el mortero estructural, un poco como el hormigón estructural reforzado con fibras. Esto es un mortero estructural reforzado con fibras. Claramente necesita también en este caso conectores. ¿Cómo van a variar los componentes del sistema? No tenemos el mallazo, tenemos el mortero específico con fibras y los accesorios son la misma que antes, sin las esquinas, porque la fibra en el mortero hacen todo el trabajo. Para desarrollar este producto hemos hecho bastante pruebas en varias universidades italianas, empezando un poco con el aumento de resistencia, haciendo pruebas de compresión diagonal en la mampostería y análisis a elementos finidos para hacer medidas de lo que nos da esta tipología de refuerzo. Continuando, evaluando la eficacia del sistema de conexión, hemos ensayado hacer sin conexión, con 3 conexiones metro cuadrado y con 6 conexiones metro cuadrado. Y hemos elegido de hacer pruebas también utilizando este mortero con fibras como rejuntado
quitando el mortero de las juntas de una mampostería existente y poniendo esta tipología de mortero, haciendo un rejuntado armado de fibras. Y al final hemos hecho por Italia, porque es un sitio que tiene bastante problemas al sisma, y hemos visto con una tabla vibrante en Enea esta aplicación también con una simulación de sisma en laboratorio. Hemos hablado de la primera parte de sistemas compuestos para intervenciones estructurales. Hoy voy a hablar un poco de la parte de intervenciones que no son estructurales, pero que se encuentran mucho en la obra. Por ejemplo, el caso a la derecha, donde tenemos un forjado cerámico y la oxidación de la armadura, el degrado del recubrimiento va a causar el desprendimiento de las bovedillas y a veces la caída de trozos de bovedilla en el suelo. En la mayoría de los casos puede ser que tenemos un falso techo que va a esconder este problema, pero si el falso techo se daña, puede ser un peligro para las personas. Por esto hemos desarrollado este sistema, que es un sistema de seguridad, que es una malla de fibra de vidrio con conectores que se van a conectar a la estructura portante del forjado, por ejemplo, a la losa existente, a la vigueta. Y con un mortero con un enlucido que va a proteger la malla. Con mortero hemos hecho certificaciones hasta 500 kilogramos metro cuadro, que es un poco el peso de la bovedilla. Se supone que sea el peso de la bovedilla. Sin enlucir hemos alcanzado hasta 250 kilogramos metro cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un falso techo, no es necesario poner el lucido y es bastante poner el mallazo con los conectores y poner un falso techo por debajo. Voy a hablar por último de una obra que hemos hecho en Torino. Fue una renovación, un cambio de uso de un centro de reparación de trenes. Era un centro de reparación que ahora está como museo de los trenes históricos del norte de Italia. El proyecto empezó con el refuerzo de los pilares y de las vigas de hormigón del sitio, de la obra, eh, y era necesario también hacer una adaptación de la norma sísmica del norte de Italia. Teníamos algunos puntos críticos, por ejemplo, la geometría compleja del edificio, porque era una estructura semicircular. Las vigas y los pilares tenían muchos años y eran muy dañadas, y teníamos muchos esfuerzos horizontales debido a la forma de la estructura. Fue necesario reconstruir las secciones de las vigas y de los pilares y luego empezar a hacer el refuerzo de las vigas y de los pilares. Cómo hemos hecho el refuerzo, la reparación. Hemos demolido la parte del hormigón suelto y más deteriorada con carbonización y tal. Hemos pasivado las armaduras de acero y hemos reconstruido, en el caso de las vigas, la sección inicial con un mortero tixotrópico de clase R4. En los pilares no fue necesario hacer la reparación de la sección, porque el producto del microhormigón que fue utilizado, el micro Gold Steel, tiene certificación también para mortero de reparación. Y luego vamos a ver las aplicaciones. Aquí, como os he dicho, los pilares tenían problema como a flexión, a compresión y a cortante.
y hemos hecho el refuerzo con el micro hormigón con un espesor de 5 centímetros. Aquí algunos vídeos de la puesta en obra donde vemos que no fue reparada la sección porque el mortero, el micro hormigón, tiene certificación para ser también mortero de reparación. Aquí otras fotos. Mientras las vigas tenían problemas, en la mayoría a cortante y algunas también a flexión, aquí fue elegido por una cuestión de obra, de problemas con el encofrado, de hacer un refuerzo con un sistema FRCM con fibra de PVO. Aquí el ejemplo del refuerzo que fue hecho en este caso. Terminamos un poco la presentación hablando de los servicios que ofrece la Terlite, empezando con el trabajo que nos hace Joan María, que está aquí con nosotros hoy, que son las visitas en obra, la asistencia en la selección de materiales y la puesta en marcha de obras con todo nuestro equipo técnico y comercial. También proponemos una parte de asistencia técnica y de cálculos con informes de cálculos y de formaciones como la de hoy, presenciales y online sobre los softwares que tenemos y sobre nuestros sistemas en general. Claramente necesitamos algunas informaciones, en particular el arquitecto, la obra, la superficie, una explicación de lo que necesitamos hacer. Aquí tenemos un ejemplo de una plantilla de datos que nosotros damos cuando necesitáis un cálculo. Es bastante sencilla y contiene todas las informaciones que nosotros necesitamos para hacer un cálculo. Aquí vemos la plantilla del forjado de madera. Y al final, luego de una discusión con nosotros, con nuestro equipo, vamos a fornir un informe técnico que contiene todas las hipótesis de cálculo, toda la explicación del cálculo que fue hecho y un resumen de la solución con las fichas técnicas de los productos que vamos a proponer. Finalmente, aquí a la derecha tenéis un código QR para descargar los software de cálculo que tenemos en el sitio web de la Terlite. Ahora tenemos en español el software para el refuerzo de todos los forjados, en particular de madera, de acero y de hormigón. Si queréis jugar un poco con nuestras soluciones, están en nuestro sitio disponibles. Aquí es el equipo técnico de España. Yo, para hoy he terminado. A la derecha está el QR código para descaneándolo nos llegamos a los software. Muchas gracias a todos. Gracias, Sofía. Si alguien tiene preguntas, a aprovechar, ahora es el momento. Podéis usar el chat o podéis liberar el sonido y hacer la pregunta directamente. Yo tengo una pregunta. El Betón 1600, el de las capas de compresión, el Laterlite, ¿se sirve en sacos y en obra o solamente se sirve en bomba, o sea, con cuba, o hay las dos opciones o qué opciones ofrecéis? ¿Qué tal? Todos nuestros productos se sirven ya premezclados y en saco, que es la manera de garantizar, primero, que el mix sea el adecuado, que no tengamos problemas de que se disgregue por el transporte, sobre todo en el hormigón, digamos, 1400, que es de muy baja densidad, con esa resistencia sería complicado hacerlo en planta. Por tanto, todo se sirve en saco y se mezcla perdón, se sirve en planta, se sirve en saco en obra y se mezcla con una hormigonera convencional, pero sí que es bombeable, ¿eh? El hormigón ligero estructural con una bomba de 2 tiempos, con una bomba de semiseco, se puede bombear hasta 5 plantas sin problema. Sí, se está probando Pero ahora mismo en Italia el suministro en sacas Big Bags
Aquí lo importante del Betón 1400 en concreto, lo importante es que tiene que ir siempre una saca completa, porque si no, en el transporte puede quedar la parte más pesada en el fondo de la saca, por ejemplo el cemento, y la parte más ligera en la parte superior, con lo cual si echamos solo una parte del Big Bag, estamos alterando la dosificación. Claro. Entonces, claro, esto requiere un equipo de amasado muy grande, de mucho volumen. Pero en Italia se están haciendo ya pruebas con amasadoras grandes de 3 metros cúbicos, por ejemplo, y echando y se están suministrando big bags, creo que son de 1 metro cúbico del Betón 1400. Esto todavía en España no ha llegado, no lo estamos. También es muy raro tener amasadoras tan grandes, porque como dice Joan María, lo importante es que todo el envase se eche de una sola vez en la hormigonera para preservar el mix. Entonces, lo normal es hacerlo con sacos de 25 litros. Es la experiencia que tenemos en España. O sea, estos edificios, el de nuevos ministerios, todas estas obras de gran tamaño, he de imaginar que los refuerzos en los forjados se han hecho con hormigoneras al uso, en obra y con sacos, ¿eh? Todas las capas de compresión que se han tirado así. Bueno, Correcto. se puede tirar o bien con una hormigonera tradicional, que es lo más habitual, pero también se puede, como ha dicho Jean María antes, se pueden utilizar bombas neumáticas de las típico de Plastón, que para obras grandes es lo más rápido y es lo más utilizado. En la obra de nuevos ministerios se utilizó una solución un poco mixta, porque se utilizó una amasadora que no era bombeable, pero una amasadora que de alguna manera facilitaba la mezcla en continuo del hormigón, y agilizó un poco los trabajos. Pero este es un caso un poco particular, el de nuevos ministerios, porque también se ha utilizado en el cuartel de la Guardia Civil. Básicamente son las bombas que se utilizan para bombeo en continuo, pero como no, la granometría del hormigón impediría su bombeo, se quita la parte de la manguera y se amasa en la máquina y va vomitando el material en el mismo sitio donde se está amasando, con lo cual hay que ir moviendo la amasadora, y de alguna manera es más rápido que una hormigonera, pero y un poco más continuo, ¿no? Ujú, Pero vamos, las obras grandes se tienden a bombear casi, casi siempre. La primera demanda que nos hacen es cómo se bombea este hormigón, para agilizar un poco el proceso. claro. Ujú. Muy bien, gracias. Sí, perdón, una pregunta más. En el caso del cálculo de refuerzos de forjados, la normativa de referencia supongo que será el Eurocódigo 5, pero en el caso de utilizar capas de compresión de 2 centímetros, ¿también es esta la normativa de referencia o tenéis ensayos concretos? Contesto yo, si queréis. En el caso específico del hormigón reforzado con fibra, utilizamos una línea guía italiana que es específicamente escrita para hormigones reforzados con fibras, claramente unido al Eurocódigo 5 o 8, dependiendo del tipo de forjado. Va, muy bien, gracias. De nada. Os hago yo algunas más. ¿Tenéis aplicadores homologados? Respondo yo si queréis. Realmente las soluciones de la Terlite no requieren una mano de obra especializada, con lo cual no hace falta tener unos aplicadores homologados. Especialmente los refuerzos de forjado son bastante sencillos. Las soluciones de Rurogol necesitan un poquito más de cuidado, pero como explicaba Sofía, al final más o menos es como aplicar un mortero, ¿no? Un poco más técnico, pero no requiere demasiada ciencia.
es verdad que a veces el cliente nos pregunta, ¿no? Y lo que no tenemos, no tenemos aplicadores homologados porque, entre otras cosas, como dice Joan, no hace falta. Pero es verdad que algunas veces nos dice, bueno, pero me gustaría tener a alguien que ya lo haya hecho antes, ¿no? Y en ese sentido sí que os podemos ayudar porque en cada región, dependiendo de la región, tenemos empresas que ya han aplicado el producto. Entonces siempre podemos dar alguna referencia de gente que lo ha bombeado, gente que lo ha aplicado como hormigonera o que lo ha amasado con una amasadora. Pero homologados en el sentido de certificados por la Terlite, no tenemos, pero sí tenemos aplicadores de referencia, por así decirlo. ¿Qué es más conveniente? ¿Hacer un refuerzo de forjado con mayor espesor y hormigón ligero? ¿O uno de menor espesor con microhormigón? A ver, o sea, lo que más nos ayuda para reforzar ese forjado es darle inercia, ¿no? En ese sentido, yo creo que a priori la solución siempre iría del lado de mayor canto a ese forjado con un hormigón más ligero. Sin embargo, hay veces que o bien, bueno, principalmente no tenemos ese espesor disponible y solo nos queda la opción del microhormigón. Y por otro lado, la solución en microhormigón siempre es más costosa, con lo cual acostumbra a ganar la solución de hormigón ligero estructural con mayor espesor. Sí, esto es lo que iba yo a añadir, que el microhormigón es un material bastante más caro, os diría casi, no el doble, pero casi cuesta, por metro cuadrado al final la solución cuesta del orden de un 80% más que la de un hormigón ligero estructural, con lo cual, a no ser que no haya más remedio, nos vamos a la solución del hormigón ligero estructural. Si realmente no hay un problema de espesores y no hay más remedio que aplicarlo menos de 4 centímetros, pues entonces no hay más remedio que pasar por el microhormigón. Os hago otra. ¿Se puede usar paneles de Porexpan entre el forjado existente y la nueva capa de compresión de microhormigón para darle más inercia, para subir el brazo mecánico? Respondo yo si queréis. La respuesta rápida es sí, digamos, sí que se puede, pero hay una limitante y es que el microhormigón, al tener mucho cemento, no podemos ir a más allá de 5 centímetros de espesor. Por tanto, la zona digamos, de las viguetas, que todo será microhormigón, no pueden pasar de 5 centímetros, con lo cual, como mucho, podemos ir a 2 centímetros de una placa de XPS, 2, 3, más 2 o 3 centímetros de microhormigón. Con lo cual, muchas veces, si ya nos vamos a 5 centímetros, nos conviene más decantarnos por la solución del hormigón ligero estructural con mayor canto y sin el XPS. ¿Y se puede hormigonar por capas, por fases, para conseguir este espesor? Ese hormigón... Di, Sofía. No, explico mejor. Intentamos hormigonando y poniendo conector de garantizar la conexión entre el forjado existente y la nueva losa. Hormigonando en varias fases, no podemos garantizar esta conexión o la deslizamos un poco más arriba, donde vamos a pararnos en el vertido y a comenzar otra vez. Claro que algunas veces no se puede hacer otra cosa. En este caso podemos utilizar el conector químico, por ejemplo, para reconstruir la continuidad. La continuidad, pero según mi opinión, que no merece la pena. Vale. Y una pregunta más. ¿Qué diferencias hay entre el conector de madera estándar y el microconector de madera? Las diferencias
son, bueno, principalmente dos. Una es que nos permite el mini conector de madera trabajar en secciones muy estrechas a partir de 5 o 6 centímetros o trabajar también en espesores muy reducidos, ¿no? A partir de 2 centímetros, como decía. Es cierto que el mini conector tiene menos resistencia que el conector tradicional, ¿no? Por tanto, seguramente tendríamos que tener más conectores en esa vigueta, pero nos permite esas dos ventajas. Muchas veces llegar a soluciones donde con el conector convencional no podríamos resolverlo. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, una más. Eh, por los pesos, entiendo que depende del tipo de forjado, pero es necesario el apuntalado para hormigonar, para no añadir una flecha en fresco. Es muy conveniente. Puede ser que no sea imprescindible. Obviamente la flecha será mayor hasta que el forjado no adquiere su resistencia. Y por tanto, en el software de cálculo, por ejemplo, podemos seleccionar la opción de apuntalar o no apuntalar el forjado. Si no lo apuntalamos, seguro que nos van a salir más conectores por vigueta. Podemos apuntalar o en algunos casos, si no es posible, también está la opción de atirantar. Es decir, colgarlo del forjado superior o bien de los muros de carga laterales. Muy bien, gracias. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta que se os ocurra, pues nada, porque me entiendo que en muy poco tiempo hemos dado mucha información y luego pueden surgir dudas al día siguiente o cuando estéis enfrente a un proyecto en concreto. Y nada, reiterar nuestra disposición absoluta para todo lo que necesitéis. Joan María está en Barcelona, pero él se mueve por toda España. Yo creo que la mayor parte de los socios de la ACE estáis en Cataluña, o sea que para él es muy fácil incluso hacer una visita a vuestros estudios, aunque si estáis fuera de Cataluña, pues también tampoco hay ningún problema. Y luego en cada zona tenemos agentes, eh, pues ya para consultas más prácticas a nivel de precios, a nivel de cómo suministramos el producto, cómo lo distribuimos. Pero nada, cualquier consulta, si tenéis alguna duda con el software de cálculo, si preferís que os hagamos nosotros el cálculo en lugar de tener que hacerlo vosotros, pues nada, elegir la opción que más os convenga. Para el contacto comercial en la zona de Levante. Yo creo que vamos a mandar mañana una circular entre los inscritos. ¿Puede ser, Marcel, que dando toda la información de los agentes que tenemos en cada zona? No se te oye, Marcel, tienes el micrófono apagado. Sí, perdón. Sí, sí, ningún problema. Incluso cuando colguemos el vídeo, podemos colgar información relacionada con Claro, el vídeo, la presentación claro. o la Por relación ejemplo, esto que con... está pidiendo Daniel, los nombres de los agentes en cada zona, pues por supuesto lo podemos facilitar. Sí, De sí. todas maneras, para cualquier cuestión técnica, yo os diría que vuestra primera referencia será Joan María. Si ya es una cuestión más práctica de, oye, ¿dónde puedo encontrar el producto? O cuál es, yo qué sé, el distribuidor más cercano o un precio orientativo, cualquier cuestión ya más práctica, ahí sí que es mejor contactar con el agente de cada una de las zonas. En cualquier caso, también tenéis esa información disponible en la página web, en laterlite.es. Por zona podéis encontrar tanto el referente técnico, que me encontraréis a mí, como el delegado comercial en cada zona. Yo también veo que en el chat David pregunta si es posible tener las presentaciones. Yo creo que merece la pena de ponerla en el correo de mañana juntos con las informaciones de los agentes. Ponemos un PDF con una única presentación puesta junta y así la tenéis. Vale, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Alberto, Joan María y Sofía. Y Gracias Gracias a a ti, vosotros. Marcel, y a todos los asistentes.